Muy bien, escuchando esta canción, esta alabanza, esta adoración al Señor, llenas el templo de gloria, llenas el templo de adoración. Lo que les hablaba yo en un comienzo, estar en esos tiempos de adoración, de alabanza, en momentos en los cuales no sabemos qué decirle al Señor, que entramos en esos tiempos de intimidad y oración, pero como que no sabemos qué decirle al Señor. Pero es en esos tiempos en que usted y yo debemos entrar en adoración, en alabanza, en glorificarlo y exaltarlo. Si usted no sabe una canción, adórelo con sus propias palabras. Pero si sabe una canción, cántela y alábelo, pero de todo corazón. Esas canciones, esas alabanzas salgan de lo profundo de su corazón y adórelo y glorifíquelo, y usted verá la gloria de Dios en ese lugar y en donde usted está. Por eso es importante que nosotros siempre estemos en alabanza, en adoración hacia el Señor, para que podamos percibir y sentir su presencia, su cambio y su transformación a través de nuestras vidas, con la alabanza y la adoración. Bueno, continuemos con la palabra. Hoy el tema de hoy es un ciclo. Creo que anteriormente, en un momento dado, yo había dado el tema los ciclos, pero el Señor me hablaba de un ciclo. Y yo le preguntaba al Señor qué es un ciclo. Y un ciclo es algo que se tiene que cerrar. Es un ciclo en el cual se comienza. Es como cuando se termina un año. Se termina un ciclo, ¿cierto? Se termina ese año y terminó un ciclo. Sea un año de bendición, o sea un año de frustraciones, de luchas o de debilidades o cargas que se haya tenido en ese año. O de pronto temores. De pronto algo nuevo que pasó en ese año. Pero es un año que terminó y se cerró ese ciclo. Entonces no estamos viviendo, es que el año pasado, y que vivimos el año pasado, lo que pasamos el año pasado, pero es que el año pasado no es igual a este. No, es un ciclo que se cierra y ya empezamos un nuevo ciclo, un nuevo año. Y así sucede en las etapas de nuestras vidas. Y uno cuando mira con la palabra del Señor nos habla sobre ciclos en la vida y ciclos que nosotros tenemos que vivir. Ciclos, por ejemplo, cuando usted viene a este mundo, un ciclo en el cual usted nace, ¿cierto? Usted nace a este mundo y usted empieza un proceso de crecimiento. Ese crecimiento empieza usted a cumplirlo por etapas. Cuando empieza la etapa de que lo amamanta la mamá, lo empieza después la etapa del biberón, después la etapa ya las compotas, después la etapa de otros alimentos. Entonces va pasando así por edades. Igualmente los ciclos en los estudios. Primero el preescolar, primero entra el kinder, el preescolar, luego el bachillerato, luego la universidad, luego las carreras que siguen más adelante, ya un posgrado. Entonces son ciclos en los cuales nosotros tenemos que pasar, ¿cierto? Pero hay personas que se han quedado en un ciclo y ese ciclo no nos ha dejado avanzar, han estado estancados en ese ciclo. Muchas veces personas que buscan una nueva relación, buscan en otra persona algo en lo cual puedan tener una nueva relación, pero no avanzan en esa relación, entonces buscan en otro lado, buscan otra relación y buscan otra. ¿Por qué? Porque hay una relación del pasado que los marcó. No sé, una relación de pronto que los marcó de pronto en frustración, de pronto que esa persona se lo amaba, de pronto porque perdió ese ser querido, pero se quedó estancado ahí. ¿Por qué? Porque busca una relación en la cual supla como esos vacíos de esa persona. Ninguna persona puede reemplazar a otra, ninguna. Pero cuando usted va a la oración, el Señor viene y sana esos vacíos del corazón y cierra ese ciclo. Es importante cerrar esos ciclos porque aún hay momentos en que yo he hablado con algunas personas y me dice, no, el primer amor que yo tuve, inolvidable, fue una relación muy bonita. No, es que definitivamente me hubiera gustado mucho que él hubiera sido mi esposo, me hubiera gustado mucho que ella hubiera sido mi esposa. Como que se estancó en el tiempo. Oye, la persona con que está, no, pues es muy especial, pero es que la que me gustaba muchísimo era ella, era él, me sentía muy bien y se quedó estancado en el tiempo. Entonces, lo que pasa es que traen como cosas de esa persona y pretenden incluirlas en la nueva persona. Y ahí no podemos hacer esos cambios, no los podemos hacer. ¿Por qué? Porque cada persona es una persona totalmente diferente a otra. Cada una tiene sus virtudes, también cada una tiene sus defectos, pero en usted y yo estamos en que cerremos un ciclo. Si usted de pronto es una persona que no ha podido cerrar un ciclo del pasado, no sé, de pronto una deuda, de pronto una necesidad, de pronto una frustración, de pronto una enfermedad, de pronto un fracaso, de pronto una lucha que está viviendo emocionalmente, de pronto sexualmente, de pronto que usted no la puede olvidar, este es el tiempo que el Señor quiere que usted cierre ese ciclo. Porque para que pueda empezar usted un ciclo nuevo, ¿qué quiere decir? Que usted no va a traer lo del pasado para mirar cómo lo acomoda. Porque cuando uno lee a la luz de la palabra en el libro de Isaías, dice que dejar las cosas pasadas. Dice en Isaías
Aquí Isaías 43, 18 dice: aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo es para que las cosas nuevas puedan entrar a nuestra vida. Debemos cerrar un ciclo en esa etapa, en esa circunstancia, en esa situación. Y debemos cerrarlas, ¿por qué? Porque cuando usted cierra ese ciclo, empieza algo nuevo en su vida. Es como cuando usted va a comprar un equipo, o usted va a comprar, digamos, un televisor, o va a comprar un celular. Usted dice: no, es que el otro era mejor, no, es que yo quiero el otro celular, no, ya compró este, mira cómo se acomoda, cómo lo empieza a trabajar, es que yo más sabía manejar el otro, este ya es muy moderno, es que este tiene aplicaciones que no me gustan, no, este tiene aplicaciones que le faltan, que tenía el otro, este no la tiene. No, usted ya empieza a mirar cómo puede trabajar en este y empieza a avanzar, evolucionar ahí. Pero si usted se queda todavía pensando, siempre va a encontrar frustración y no va a poder avanzar en ese equipo. Así nos pasa en la vida. Así nos pasan en las situaciones cuando nosotros no cerramos ciclos en la vida. Entonces en la vida hay un ciclo que se cierra y uno que se abre. Pero para que un ciclo se pueda abrir es necesario cerrar ese ciclo. Por eso cuando yo les hablo de diferentes etapas, situaciones, circunstancias, es porque hay diferentes ciclos en la vida que se deben cerrar. Ciclos emocionales, ciclos laborales, ciclos financieros, ciclos profesionales, ciclos familiares, ciclos en el amor, ciclo en las relaciones interpersonales, ciclo en el ministerio, ciclo en el liderazgo, ciclo en el pastorado, ciclos en los discípulos. Son diferentes ciclos en que nosotros debemos empezar a trabajar, pero tenemos que tener la sabiduría de Dios, cómo podemos cerrar esos ciclos para que esos ciclos no nos estanquen a nosotros y no podamos siempre estar ahí a la deriva. Pero cuando ya andaba, porque como hay personas que todavía viven de glorias pasadas, cuando yo viajaba, cuando yo conocía, cuando yo tenía tanta plata, cuando yo tenía tanto dinero, no, ya no. Es un tiempo que usted corte con ese ciclo en su vida para que pueda empezar un ciclo nuevo. Quiero que usted me acompañe a la luz de la palabra, para que podamos mirar lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1. Yo encontraba de un autor que hablaba sobre el libro de Eclesiastés. Y decía que Salomón escribió este libro en su decadencia, en sus últimos años. Y él decía que prácticamente este libro él lo escribió con mucha queja, como que sin incentivo, como que sin deseo ya de vivir, como que ya no le había sentido a la vida, ¿cierto? Pero eso dependiendo también como la persona lo tome o desde el punto de vista que lo vea. Pero para poderlo entender es muy importante tener la dirección del Espíritu Santo. Porque si Dios permitió que Salomón escribiera este libro, el libro de Eclesiastés, nos da una enseñanza. ¿Y qué enseñanza nos da en el libro de Eclesiastés? Dice que muchas veces de lo que se afana el hombre. En una parte de la palabra en el libro de Eclesiastés nos habla que el hombre se afana de vanidad de vanidades. ¿Por qué de vanidad de vanidades? Porque se afana en que yo quiero tener una casa, yo quiero tener un apartamento, yo quiero tener un automóvil, yo quiero tener tantas cosas. Pero muchas veces cuando la persona lo obtiene ya no le agrado, lo tiene 3 meses, un año, ya no me gusta, ya no lo quiero. Entonces hay personas que, no sé si usted ha escuchado a personas, o de pronto usted es una de esas personas que cada año cambian de carro. No, porque es que ese carro toca cambiarlo porque se devalúa, toca cambiar este automóvil. Y ahí cuando uno va al libro de Eclesiastés habla de vanidad de vanidades. Muchas veces se cambia un automóvil por lucirse, por darse gusto y que los demás lo vean, que sí tiene medios, tiene formas de cómo hacerlo. Pero muchas veces el Señor nos habla aquí en la palabra, en el libro de Eclesiastés, de qué se afana el hombre. Y muchas veces se afana de cosas que no le edifican, pero muchas veces lo llena de frustraciones. Miremos lo que nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 1 del 4 al 11. Y dice así: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, y aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos
que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Es como una remembranza que yo veo que como que hace Salomón en cuanto a este libro de Eclesiastés. Como que se afana el hombre, porque ahí no lo dice generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea, como que no le ve sentido. Y así hay personas, no le ve sentido, ¿cierto? No, esta generación no tiene deseo de nada, no quiere evolucionar, no quiere avanzar, no quiere estudiar, todo quieren regalado. Entonces hablan muchas veces de generaciones pasadas y como que esta generación no se le ve ningún cambio. Dice, sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. O sea, no le ve sentido. Sí, por la mañana sale el sol, sí, por la tarde va al ocaso. Al otro día, sí, sale el sol y por la tarde va al ocaso. O sea, así hay muchas personas en que no le ven sentido a la vida, ¿cierto? Y como que, sí, este día es como igual al de ayer. Sí, como que este mes es igual al mes pasado. Este año es como el año pasado. No. Porque si el tema se llama ciclos, es porque esos ciclos no se han cerrado en su vida y como que no tiene esperanzas, no tiene un cambio, no tiene esa perspectiva de vida, no tiene esa perspectiva de cambio en su vida, en su corazón, y es lo que el Señor quiere darnos a entender. Porque dentro del libro de Eclesiastés encontramos cómo Salomón describe las lamentaciones del hombre. Se basa en las frustraciones, en los temores, las inseguridades en las cuales sucede, y él se basa en su sabiduría humana. Él lo hace como un sabio en su propia opinión. Y así hay personas en las cuales se basan en su propia opinión, son sabios en su propia opinión, pero no consultan con la palabra, con la oración, qué quiere el Señor en esa situación, en esa circunstancia que se está viviendo. Entonces, como no se basa en la palabra y lo que el Señor quiere para su vida, se queda en ese ciclo. Es como esos padres que estudiaron medicina. El abuelo estudió medicina, el hijo estudió medicina, el nieto medicina, y así siguen los ciclos. Y cuando nace el hijo que ya no quiere estudiar medicina, yo quiero ser abogado, yo quiero estudiar legislatura, yo quiero estudiar leyes, yo quiero estudiar música. ¿Cómo así? Pero no, porque es que a mí me fue bien como abogado, o a su papá le fue bien como abogado, a su abuela le fue bien como abogada, o a su papá le fue bien como médico. ¿Por qué usted no estudia esto? Mire. O sea, quieren que sigamos muchas veces ciclos en los cuales a ellos les fue bien, pero muchas veces no es lo que se quiere en este tiempo. Y es que muchas veces nosotros queremos que los demás hagan lo que a mí creo que me fue bien. Todos los casos no son iguales. Por eso cuando uno va a la oración y en la palabra, el Señor le da orientación y dirección, cómo debe hacer, qué es lo que debe hacer, qué caminos seguir y cuál es el rumbo para poder tomar determinada situación. Aquí lo que nos habla en la palabra, encontramos un contraste en lo que opina o dice o cree el hombre, a lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Pero ¿qué dice Salomón? Un hombre muy sabio en Dios. En este libro se basa mucho en sus debilidades, ya que muchas no son realidades eternas. Lo que hablábamos ahorita, lo que dice aquí, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. O sea, volvemos a lo mismo que el sol. Sale el sol en la mañana, se oculta el sol en la tarde, llega a su casa, y muchas personas viven así. Viven el día al día, pero hay personas en las cuales no tienen proyectos, no tienen visión, no tienes metas ni objetivos, en los cuales usted le puede preguntar, bueno, ¿y cuáles son sus metas? ¿Qué tiene para este año? Casi siempre que termina un año, a final de año la persona viene y le pregunta, bueno, ¿cuáles son sus metas, sus objetivos para este año? Lo que venga, bienvenido será lo que venga, hay lo que llegue. O sea, no estamos preparados, no nos preparamos, ni aún así entramos en oración para preguntarle al Señor, ¿cuáles son las metas? ¿O puedo poner las metas delante del Señor? Claro. De Dios está que se cumplan, pero en nosotros está también que le pidamos al Señor cuál es el propósito en un nuevo comienzo. Cuando usted termina un empleo, cuando usted sale de un trabajo, cuando usted cambia de empresa, usted automáticamente mira nuevos objetivos, nuevos proyectos, nuevas metas, cierra un ciclo. Usted no mira, bueno, lo de otra empresa donde yo estaba me sirve para esta empresa, hubiera traído lo que me sirvió en esta empresa, ese negocio que yo hice me hubiera servido también en este tiempo, ese negocio que hice me hubiera servido para tal cosa. No. Es un ciclo que no se ha cerrado y se sigue todavía, como que todavía se trabaja en eso. Yo no sé si usted de pronto conoce personas o ha hablado con personas en las cuales hablan así, se expresan así, ¿cierto? No es que cuando yo tenía, no es que la mujer que yo tenía, no es que el esposo que yo tenía, no el esposo que yo tenía, no los hijos que yo tenía, ese trabajo que me iba bien. Y ahí siempre los escucho hablar del mismo tema, siempre el mismo tema. Entonces me recuerda mucho ahí como dice
como dice Salomón, dice, sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Así hay personas en las cuales uno está dialogando y hablándoles, no tienen norte, no tienen sur, no tienen proyección, no tienen perspectiva de la vida. Como que cada día miramos a ver qué pasará. Ahí miramos a ver qué va a pasar, lo que acontezca, lo que llegue y miramos cómo nos bandeamos. No. O sea, ese pensamiento, esas perspectivas, es porque no ha cortado ese ciclo, es porque no ha cerrado ese ciclo para empezar un ciclo nuevo. Y ese ciclo lo tiene estancado hace mucho tiempo en diferentes áreas, en diferentes etapas, lo cual uno no puede avanzar. Según este texto que nos habla, que la palabra nos da referencia de que hay ciclos que se han establecido en la tierra. Salomón nos enseña y nos da a entender que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo ya fue hecho, ya fue formado, que no hay nada que hacer, porque según él dice, ya todo está hecho debajo del sol. No, porque él dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y como las misericordias de Él son nuevas cada mañana, Él nos da una perspectiva nueva cada mañana para nosotros. Un nuevo día, un nuevo comienzo en el cual usted y yo podemos empezar una nueva etapa en nuestras vidas. Pero cuando una persona se termina en Dios y deja atrás todo su pasado, un pasado de frustración, un pasado de luchas, un pasado de engaño, un pasado de traición, un pasado de debilidad, de fortaleza, de temores, aún un pasado de pecado, empieza un nuevo ciclo en su vida. Pero cuando usted puede empezar un ciclo en su vida es porque usted ha cortado de raíz con ese pasado y empieza algo nuevo para su vida. Es como cuando usted empieza una relación nueva. Usted empieza una relación nueva, es una relación nueva. Usted no trae nada del pasado para mirar cómo lo acomoda en esa relación. Usted no trae situaciones y circunstancias que vivió con esa persona para mirar cómo las acomoda en esta nueva relación. No, empieza un ciclo nuevo. Quiero experimentar, quiero obrar, quiero mirar cómo me va en esta perspectiva, pero también pídele al Señor que lo oriente y lo direccione para que no vuelva a cometer los mismos errores que cometió en otra situación, en otra relación, en otro negocio, en otro proyecto. Que el Señor le dé esa dirección, esa sabiduría, cómo debe obrar y actuar. Y eso lo podemos encontrar, el mismo Salomón, Dios lo llevó a escribir los proverbios. En los proverbios encontrará la sabiduría de Dios. Y es la sabiduría de Dios para tomar decisiones en su vida, para que usted tome decisiones en su vida con sabiduría y conocimiento a través de la palabra de Dios, porque en el libro de Proverbios usted encuentra el conocimiento y la sabiduría de Dios para toma de decisiones en diferentes aspectos de su vida. Entonces aún hay un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo es un ciclo, un cambio y una aceleración en Cristo Jesús. Por eso cuando miramos la palabra, Jesús tuvo un antes y un después. Él cerró un ciclo. El antes fue cuando él estuvo con sus padres. Él estaba con sus padres y él trabajaba con su papá. Trabajaba la madera y él trabajaba con su padre. Pero que cuando ya él recibe el llamado de Dios, él deja ese ciclo en su vida. Cierra ese ciclo con sus padres y se comienza un nuevo ciclo en la vida de él, que es hacer la obra, por lo cual el Señor lo mandó, por lo cual él vino a este mundo a llevar y a predicar la palabra, ir por los perdidos, a llevar la salvación, a llevar un cambio y una transformación a muchas personas que estaban viviendo situaciones difíciles y adversas, a llevar un cambio y una transformación. ¿Qué le ha pedido el Señor que usted deje y no ha dejado? ¿Qué le ha pedido el Señor que comience y está dudando? ¿Qué le ha pedido el Señor que inicie y lo ha dejado estancado? Lo ha dejado allá como que en el escritorio, como que encima de la mesa, como que a un lado y siempre lo deja a un lado. Es el tiempo que lo retome. Es el tiempo que lo retome, pero empiece visualizándolo y trabajándolo como Dios le quiere ordenar que lo haga. Y Él le quiere llevar a hacer algo nuevo en su vida. Todas las cosas no son iguales, todas las cosas no se viven de la misma manera, se viven de diferente forma. Todo va en la perspectiva que usted ponga, el proyecto, la meta que usted tenga, y si lo pone delante de Dios, el Señor le dará la orientación y la dirección cómo hacerlo. Por eso yo le estoy hablando a una persona que hay algo que ha dejado y que pasa el tiempo, pero no ha tomado una decisión. Y varias personas le han dicho, retómelo, hágalo porque le va a ir bien, esto es lo suyo, esto es lo que debe hacer. Y como que usted duda y como que sí, como que no, pero es que esta persona me dijo, pero es que yo no creo que me vaya bien. No cree en usted mismo. Y Dios le está dando la posibilidad de que se levante y lo empiece y lo haga porque el Señor ve el potencial que hay en usted. Dios ya puso ese potencial en usted. Inícielo, hágale porque el Señor lo va a respaldar y Él lo va a orientar y lo va a guiar y lo va a direccionar cómo debe obrar y actuar. Él, Dios. Por eso busque de Él,
busque de Él y ore y pídale la palabra para que el Señor lo oriente y lo direccione, porque Él mismo lo va a respaldar y le va a ir muy bien. Cierra ese ciclo que usted no va a poder, cierra ese ciclo que le quedó difícil, cierra ese ciclo que eso fue en el pasado, cierra ese ciclo que me fue mal en tal situación, cierra ese ciclo que es que me fue tal en tal situación que yo viví con tal persona, con tal negocio, con tal proyecto. Cierra ese ciclo y empiece ese nuevo, porque el Señor lo va a respaldar, pero no traiga las cosas viejas al presente. Deje el pasado atrás y empiece algo nuevo, porque el Señor le va a dar algo nuevo para usted. Sí, es usted que me está viendo, es un hombre, y el Señor hoy le tiene esa respuesta para usted. Hágalo porque el Señor lo va a respaldar. Entonces, pero cuando una persona se determina en Dios, esta persona viene un cambio y se ve el cambio en su vida. ¿Por qué se determina en Dios? Porque se determina a soltar cosas del pasado para empezar algo nuevo, para que soltar ese ciclo. No sé qué ciclo sería, ciclo de tropiezos, de frustraciones, de ataduras, aún de derrota, aún ciclos de deudas. Suelte ese ciclo, ciérrelo y corte con ese ciclo y empiece ese ciclo nuevo que el Señor hoy lo está invitando a empezar. Tómelo y comiéncelo y verá que el Señor lo va a respaldar en todo. Es importante que usted y yo comencemos a ver la vida y a proyectarla en los ciclos de Dios y no de acuerdo a lo que nos venden los medios de comunicación o la familia, el entorno, las circunstancias, diferentes situaciones. Muchas personas hoy en día ven muy difícil empezar un proyecto de vida, empezar un negocio, empezar una familia, un matrimonio. ¿Por qué? Porque todo lo que venden los medios de comunicación están saturados con problemas, con noticias de dificultad que no ven salida. Hay personas que se basan, no, con esta situación, ¿para qué traer hijos a este mundo? ¿Para qué traer hijos a este mundo con lo que se está viviendo a nivel mundial? Si mire lo que está pasando en las enfermedades, todas las situaciones no son iguales. Si usted lo lleva a la oración delante del Señor, el Señor le dará la respuesta. No todas las situaciones son iguales, porque hay personas que dicen, no, imagínese ahora con ese COVID, ahora toda esa pandemia, todo el mundo guardado, ¿qué negocio se puede levantar? Pero si usted mira en la palabra, aún en los momentos más difíciles fue cuando el Señor más obró. Fue cuando el Señor más lo levantó. Si no, miremos lo de la viuda y el aceite. Dice que ella estaba lista, tenía un poco de aceite, un poco de harina y ella iba a preparar una arepa, una torta, dice la palabra, y que esa torta ya la tenía preparada para hacerla y después de eso quedarse con el hijo y morir. Pero cuando Dios manda al profeta y el profeta le dice que esa torta que le iba a hacer, que se la diera a él. Y que a través de esa torta, ella sin dudarlo se la dio a él. Esa torta que tenía pensada hacer para ella y para su hijo, se la dio a él. Pero a través de que ella creyó que Dios, ese era un hombre enviado por Dios, fue una mujer muy próspera. Porque a través de ella, a través de ese profeta, el Señor fue cuando trajo aceite. Y fue cuando el Señor la enriqueció a través del aceite. Dice la palabra que el Señor le llevó porque él le preguntó, ¿qué tienes en casa? Dijo, un poco de harina y un poco de aceite. Él le dijo, trae vasijas para llenar esas vasijas de aceite. Y dice, no pocas. Dice que trajo muchas vasijas y aún pidió vasijas prestadas y que pudieron llenar todas las vasijas de aceite y que con eso le sirvió para vivir el resto de su vida. O sea, prácticamente cerró un ciclo, empezó un ciclo nuevo, porque le creyó a Dios. Hoy el Señor tiene una palabra para usted. Cierre ese ciclo, empiece un ciclo nuevo, porque el Señor va a ser como sabio del aceite. Hoy el Señor, el aceite no escaseará en su casa. La harina y el aceite no escaseará en su casa, porque el Señor trae provisión a su casa, trae provisión y provisión abundante. Porque así como Dios usó al profeta que lo envió a esa casa para que trajera provisión y para que trajera bendición, así el Señor enviará provisión y bendición a su casa. Pero cierre ese ciclo, porque muchas veces son los pensamientos, no puedo, no lo va a lograr, es que con esto que tengo en las manos, lo que me estoy ganando, eso no me va a alcanzar, lo que yo tengo en este momento, eso no me sirve para nada. Muchas personas se quejan por lo que ganan y no saben que se están atando con sus palabras. Es que esa miserableza de sueldo, es que lo que yo recibo son chichiguas, bueno, miles de expresiones que utilizan varias personas para expresarse de su plata y se atan con sus dichos, porque la palabra de Dios dice, y te has enlazado con los dichos de tu boca. ¿Qué le quiero decir, mi estimado hermano? Que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y declaramos y confesamos en todo momento, porque las palabras no se las lleva el viento. La palabra cumple la función por la cual es enviada. La palabra o es de maldición o es de bendición, pero se cumple. Que la palabra que usted declare y confiese sobre su casa sea una palabra de bendición, y mucho mejor si está basado en la palabra de Dios, mucho mejor, porque usted verá la respuesta de Dios. Es importante que usted y yo comencemos un nuevo proceso y un nuevo camino en Dios. El creerle a Dios lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Es importante que le creamos a las promesas y a la palabra de Dios. Así como esta viuda le creyó al profeta. Le creyó al profeta y esa fue una mujer
próspera. Fue una mujer muy bendecida por Dios porque le creyó a Dios a través del profeta. Hoy créalo, hermano, porque el Señor lo va a bendecir en gran manera. Mírenme lo que nos dice la palabra en 1 Juan 5:4. 1 Juan capítulo 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Entonces, ¿por qué el Señor nos habla aquí en la palabra? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque ¿qué es lo que nos ofrece el mundo? El mundo nos ofrece hoy en día inseguridad, temor, duda, porque aún así, con este virus que nos ronda, muchas personas andan con temor, con duda. ¿Qué tal que nos contagiemos? Si vamos a tal lado nos contagiamos. No. Usted cúbrese y séllese con blíndese con la sangre del Cordero inmolado de Dios y declare que el Señor lo va a respaldar. Pero también use las normas de seguridad que les dice el gobierno para que usted también se proteja, pero también protéjase con la oración. Que la oración que usted haga y declare la palabra, ese cerco de protección alrededor de su vida. Que la sangre del Cordero de Dios sea protegiendo su casa, su familia y su vida de todo mal y de todo peligro. Porque la palabra de Dios dice que ninguna peste tocará nuestra morada. Eso lo dice en el Salmo 91. Declare, ninguna peste tocará mi morada, ninguna peste tocará mi casa, ninguna peste tocará mi familia, ninguna peste nos tocará porque estamos bajo las alas del Altísimo, porque estamos bajo las alas del Omnipotente. Confiéselo, declárelo, cierre ese ciclo de temores, de dudas, de que se va a enfermar, de que le va a dar el virus, de que le va a dar la enfermedad, de que la maldición va a llegar a su casa. No reciba ni acepte eso. Declare lo que dice la palabra, que ninguna peste tocará su morada, ninguna peste tocará mi morada, ninguna peste tocará mi familia, porque estamos bajo las alas del Altísimo, porque estamos bajo las alas del Omnipotente, porque nos cubrimos, nos sellamos y nos blindamos en la sangre del Cordero de Dios en su plenitud. Confiéselo y verá que el Señor lo guardará y lo protegerá a usted. Cuando nacemos en Dios y entramos en su propósito, entramos en victoria y en perseverar en nuestra fe. ¿Cómo perseveramos en nuestra fe? A medida que usted y yo meditamos y leemos la palabra diario. Cuando usted y yo meditamos y leemos la palabra diario, nuestra fe se incrementa. Nos fortalecemos en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vendrán turbulencias, vendrán tornados, vendrán adversidades, pero si estamos conectados con la palabra de Dios, estamos firmes en la fe en Cristo Jesús. Miremos lo que nos dice el libro de Isaías 42. Acompáñeme al libro de Isaías 42. Isaías 42:9. Isaías 42:9. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Algo similar a lo que les decía al comienzo. He aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso no debemos traer el pasado para mirar cómo lo metemos en el presente, para mirar cómo se acomoda en el presente, en determinada situación, circunstancia. No, ahí lo dice. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Ya lo que pasó, pasó. Ya lo que fue, fue. Dice, yo anuncio cosas nuevas. El Señor quiere darnos cosas nuevas a usted y a mí. Pero esas cosas nuevas vienen cuando usted cierra un ciclo. Usted cierra ese ciclo en su vida y vienen cosas nuevas para su vida. Y dice acá, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. El Señor nos las va a hacer notorias. Pero para que podamos ser notorias en nuestras vidas, debemos cerrar ese ciclo en nuestra vida. No sé qué ciclo usted está pendiente. No sé qué ciclo tiene usted todavía, que está todavía dudando si sí o si no. Ese ciclo debe cerrarlo para que empiece un ciclo nuevo en su vida. Para que las cosas sean notorias y el Señor las saque a la luz y se las haga notorias a usted. Para que el Señor las haga notorias en su vida, debe cerrar ese ciclo para empezar lo nuevo que el Señor ya ha preparado para su vida. Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Dios tiene algo nuevo que darnos a nosotros. Dios tiene algo nuevo preparado para usted y para mí. Pero debemos romper, debemos desligarnos del pasado. Fue bueno, fue regular, fue malo, pero debemos desligarnos para empezar ese ciclo nuevo en nuestras vidas. Entonces, porque muchas veces están estancados, amarrados, aburridos, inconstantes e inseguros por esa situación que no han dejado atrás. Como
una persona que yo hablaba sobre una relación tormentosa que tuvo. Yo hablaba con esa persona y yo le decía, corte con esa situación ya esa persona ya no está con usted. Pero entonces, no, pero es que si yo hubiera hecho, pero si yo hubiera arreglado, pero en el momento que me dijeron que hablara con ella, hubiera podido hablar, hubiera podido solucionar algo. Sí, pero no lo hizo. ¿Ya qué puede hacer? En este momento ya no puede solucionar algo. Y era una persona con la cual una situación de hace mucho tiempo atrás, pero todavía eso lo tenía amarrado al pasado y con amargura y resentimiento y dolor, y hablaba como con ese odio, como con ese desespero y pensando en tener una relación nueva. ¿Cómo va a pensar en tener una relación nueva si ni siquiera ha cortado con ese pasado? Ni siquiera ha cortado con ese ciclo, ni siquiera lo ha cerrado para empezar algo nuevo. Así nos pasa muchas veces. No hemos cerrado un ciclo en nuestras vidas, pero queremos empezar un ciclo nuevo en esa misma situación y no podemos avanzar porque echamos en reversa, echamos para atrás. Miremos lo que nos dice en la palabra en 1 Corintios 2:9. Quiero que me acompañe en 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Cosas que ojo no vio. Lo que no hemos visto, pero el Señor ya lo ha preparado. ¿Pero por qué no lo hemos visto? Porque tenemos una venda. Tenemos una venda adelante. ¿Por qué tenemos una venda adelante? Porque no hemos querido cerrar ese ciclo. Porque no hemos querido poner un pie en el presente, porque no hemos querido avanzar, porque todavía queremos estar estancados ahí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. No las conocemos, no las tenemos, no han venido a nuestra vida. Pero dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que amamos al Señor, los que buscamos del Señor, los que dependemos del Señor, pero aún así hay personas que conocen del Señor, pero no han cerrado ciclos de su pasado, porque aún todavía se acuerdan, ay, la iglesia que yo estaba, ay, el pastor que yo tenía, ay, el líder que yo tenía, la relación que yo tenía en ese lugar, ay, en ese lugar donde yo vivía antes, en esa casa donde yo vivía, que allá vivía con personas cristianas, personas temerosas de Dios, ay, en este lugar. Entonces, dice la palabra de Dios y nos dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman al Señor, pero aún así los que aún nos desligamos de ese pasado, haya sido bueno, haya sido regular, así haya sido malo, pero nos enfocamos en ese presente, en lo que el Señor ya tiene preparado. Dice que Él ya las ha preparado para los que le aman. Y entramos en este tiempo de oración y Señor, reclamo esta palabra y dime, Señor, cuáles son las cosas que tú tienes preparadas para mí, porque yo soy un hombre, una mujer que te amo, Señor, y te busco a ti, clamo, busco día y noche por ti, para ti, Señor, para depender y conocerte a ti, y que el Señor me revele. Automáticamente el Señor viene y nos revela. Pero si aún así hay cosas que lo tienen estancado en el pasado y de pronto usted ve que no avanza, no evoluciona en esa situación, pídale al Espíritu Santo, muéstrame, Señor, ¿en qué estoy estancado? Porque no avanzo en esto. ¿Será que hay algo del pasado que yo no he entregado? ¿Hay algo del pasado que yo no he soltado? ¿Hay algo del pasado que no he querido entregar? ¿Qué es, Señor? ¿Será mi carácter? ¿Será mi soberbia? ¿Será mi orgullo? ¿Será mis palabras? ¿Será mi voluntad? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Qué es lo que no me deja evolucionar? Ayúdame, Señor, necesito entender, necesito comprender, Señor. Hoy tu palabra me dice, Señor, que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. No he visto, no he oído, no he escuchado, no he entendido, Señor, ¿qué es? Para que tú me las reveles a mí, para poderme desligar y poder recibir lo nuevo que tú tienes para mi vida. Dice, aún hay cosas que no conocemos, que no entendemos ni han subido a nuestro corazón, porque estamos estancados en un pasado frustrado, en un pasado de dolor, de amargura y resentimiento, y ese pasado tiene nuestra mente cautiva en ese pasado. Esa mente nos lleva a la frustración porque estamos todavía ligados a ese pasado, y es de romper con esa cadena, es romper con esa ligadura y podernos desligar de ese pasado. Quiero que me acompañe al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas capítulo 4, del 14 al 18. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre, y se levantó a leer.
Y se dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor entendió, Jesús entendió que ahí empezaba un nuevo ciclo para su vida. Y entendió, y Él les hablaba, porque más adelante dice que ahí se cumplían esa escritura. Ahí se cumplía esa escritura porque ese era el propósito el que Él venía a hacer en esta tierra. Hoy muchos, el Señor les está hablando que ese es el propósito suyo, que es el propósito por el cual el Señor lo ha llamado al ministerio de liderazgo. Y el Señor dice: y el Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto el Señor lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es una palabra para usted. Esa palabra el Señor hoy se la da para que usted lleve libertad a los cautivos, para pregonar la palabra de Dios, llevar cambio y transformación aún a familias, aún a hogares. Es que usted ya puede cerrar ese ciclo del pasado, de pronto que el Señor no lo quería usar, de pronto que el Señor no lo tenía para un llamado, para un propósito. Hoy el Señor le está dando un propósito para que usted lleve esa palabra de cambio y transformación, porque el Espíritu Santo lo va a usar. Aquí dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre usted para llevarlo a pregonar buenas nuevas a los afligidos, a los oprimidos, a los angustiados, a los desesperados, a los que no tienen esperanza, a los que no ven una oportunidad de vida, a los que no ven un cambio. Hoy el Señor lo va a usar a usted. Sí, lo quiere usar aún en su entorno, aún donde usted está, aún en su área laboral. Ahí lo quiere usar el Señor para llevar esa libertad a otras personas, a otros que están cautivos. Y es el Señor el que empieza a trabajar en usted y empieza a mostrarle el propósito con el cual lo quiere llevar para otras personas. Y es porque el Señor hoy le cierra ese ciclo en su vida en el cual era estéril en el campo espiritual, en el campo ministerial, en el campo donde usted se está moviendo, y el Señor cierra ese ciclo de esterilidad y lo hace una persona fértil en el propósito, en el llamado por el cual Él lo ha llamado y lo ha escogido a usted. Mírenme lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Segunda Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Si usted ha estado pendiente, el Señor ha venido hablando que no traigáis a memoria las cosas pasadas. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y aquí nos lo confirma a través de la palabra del apóstol Pablo. Nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. Aquí no dice que trae el pasado y lo acomoda y lo arregla en el presente. No, todas las cosas viejas pasaron. Y esto es para alguien que la está esperando en cómo soltar, cómo cambiar esa situación que está viviendo. No traiga a memoria el pasado. Porque si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, si usted ha nacido de nuevo en el Evangelio, si usted ha venido a los caminos del Señor, el Señor hoy le dice que las cosas viejas pasaron. Dice aquí: todo es hecho nuevo en Cristo Jesús, donde usted está. Entonces, ya las cosas viejas pasaron. No es tiempo de traer a memoria ni de traer el pasado al presente para ver cómo lo arreglamos, cómo lo acomodamos, cómo lo transformamos. Ya no es el tiempo, porque el Señor tiene todo nuevo para su vida. Miremos lo que nos dice en Romanos 6:12. Romanos 6:12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No obedecer al pecado. Cuando nos habla aquí las concupiscencias, es cuando una persona ha estado divagando en su mente en el deseo de la carne, en la lujuria, en las pasiones, aún en pensamientos, aún en videos, aún en películas, aún en fotos, aún en cosas incorrectas en los medios, en las redes sociales. Entonces dice acá la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir? Las concupiscencias es algo que se viene la persona trabajando en esos pensamientos, esos deseos, y la concupiscencia llega y cumple el propósito. O sea, cae en el pecado.
que en algún momento caerá la persona en el pecado, porque ha venido trabajando su mente, sus deseos, sus pensamientos en ese sentimiento. Entonces cae en pecado. ¿Por qué? Porque no ha cortado con ese pasado, no ha cortado con esos deseos, no ha cortado con esas pasiones, no ha cortado con esa lujuria, no ha cortado con esos deseos del corazón, aún deseos pecaminosos, no los ha cortado de raíz y viene el pecado y lo alcanza. Ahí el Señor le está hablando a usted para que usted automáticamente corte de raíz con ese pasado. Nosotros no debemos albergar el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos los días debemos declarar que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, pero también cuidarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos y aún de lo que hablamos, para que nuestra mente, nuestro cuerpo y los sentidos estén renovados en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí lo dice en el libro de Romanos: el pecado es el que lleva a una persona a estancarse y a vivir en un pasado de frustración, de amargura, de resentimiento, en un pasado de estancamiento, de esterilidad. O sea, el pecado viene a usurpar un lugar que no le pertenece, un lugar que le pertenece es el Espíritu Santo. Por eso, si usted prevalece y permanece, el Espíritu Santo lo llevará en bendición. Quiero que usted me acompañe a Eclesiastés 3, del 1 al 5. Y ahí el Señor nos está hablando en la palabra. Quiero que me acompañe, a Eclesiastés 3:11. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Como el Señor, aún desde antes de formarnos, Él ya tenía pensado el camino y el propósito por cada uno seguir. Pero nosotros está encontrar ese camino y ese propósito en Dios, en encontrarlo a medida que nosotros nos metemos en tiempos de oración, ayuno e intercesión y la meditación de la palabra. Ahí encontraremos un propósito, porque todos a este mundo venimos con un propósito, pero muchos se van de este mundo sin conocer el propósito, porque se dedican más a suplir sus necesidades físicas, sus necesidades, sus anhelos y sus pasiones y sus deseos, pero no lo que el Señor quiere que hagamos. Dios es un Dios de tiempos. Cada uno de nosotros tenemos tiempo para cada cosa, pero todo es importante, valorar los dos tiempos, ya que no importa que sean tiempos de escasez o tiempos de abundancia, en usted y yo está en valorar los tiempos, porque en Dios están los tiempos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. Y nuestros tiempos podemos conocerlos en Dios, claro que los podemos conocer. Cuando entramos en los tiempos de meditación, estudio de la palabra y oración, y aún en ayuno, el Señor viene y nos revela un tiempo específico. Yo no sé si de pronto usted ha escuchado a alguna persona decirle: Dios le va a dar un viaje en tal fecha, Dios le va a dar un hijo en tal fecha, Dios le va a dar un matrimonio para tal fecha. O sea, Dios revela los tiempos a través de un pastor, un profeta, alguien que Dios usa, y Dios lo usa a esa persona para darle respuesta a usted y le da una fecha exacta. O sea, Dios revela los tiempos, ¿cierto? No, yo no tenía pensado casarme, no, yo no tenía pensado tener hijos, yo no tenía pensado viajar, pero el Señor le revela un tiempo y le da ese tiempo específico. O sea, Dios sí revela los tiempos de Él. Por eso cuando les digo que en el libro de Eclesiastés habla sobre tiempos de tiempos: tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de fructificar, tiempo de sequía, tiempo de sanidad, tiempo de restauración. O sea, los tiempos que nos habla el Salomón, aquí nos habla en Eclesiastés, y los podemos conocer a través de Dios en la oración. Entonces, nuestra vida va de tiempo en tiempo, y estos se cumplen direccionados por el Espíritu Santo de Dios, que nos ayudará a entender y conocer en sabiduría, en ciencia, en inteligencia y en conocimiento a través de la meditación y el estudio de la palabra. Y el Señor hoy quiere darle el tiempo a usted para que lo entienda en su plenitud. Y es el tiempo que Él ya tiene preparado para que usted cierre ese ciclo y empiece un ciclo nuevo. Mi estimado hermano, hoy quiero orar por los tiempos. Quiero orar para que usted pueda cerrar ese ciclo que lo tiene estancado en ese pasado, que ese ciclo pueda ser cerrado y que el Espíritu Santo le dé esa convicción, esa firmeza, esa seguridad de que pueda cerrar ese ciclo para empezar un ciclo nuevo. Hoy lo invito, mi estimado amigo, que usted le ore al Señor, que usted le pida al Señor que usted necesita cerrar ese ciclo para empezar un ciclo nuevo en su vida. Padre, hoy colocamos este tiempo delante de ti. Oramos, Señor, que tú nos guíes y nos lleves a cerrar
ciclos, Señor. Un ciclo, Señor. Necesitamos cerrar un ciclo. Padre, de pronto un ciclo en las finanzas, de pronto un ciclo en el área laboral, de pronto un ciclo en el área emocional, de pronto un ciclo en el área sexual, de pronto un ciclo en la salud, de pronto un ciclo en los negocios, de pronto un ciclo en el matrimonio, de pronto un ciclo con las relaciones, de pronto un ciclo en el ministerio, de pronto un ciclo en el liderazgo, de pronto un ciclo con mi esposa, de pronto un ciclo con mi esposo, de pronto un ciclo con mis hijos, de pronto un ciclo conmigo mismo. Ayúdame, Señor, llévame a comprender, llévame a entender cuál es el ciclo que me tiene estancado para yo empezar un ciclo nuevo en mi vida, Señor. Hoy necesito, Espíritu Santo, que tú me guíes y me orientes y me lleves a toda verdad. Llévame a toda verdad, qué es lo que me tiene estancado, qué ciclo yo no he cerrado, qué ciclo yo no he permitido que se cierre en mi vida para empezar un ciclo nuevo en mi vida. Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, oriéntame, Espíritu Santo, guíame y llévame en tu verdad, que yo pueda entender tu ciclo, que yo pueda entender ese ciclo que debo cerrar para empezar ese ciclo nuevo a partir de hoy en mi vida. Ayúdame, Señor, a entenderlo, a comprenderlo, Señor, porque hay veces traigo cosas del pasado al presente y hoy tu palabra me dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor, que yo pueda empezar todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. Llévame, Señor, a morir a ese pasado. Llévame a cerrar ese ciclo. Yo decido cerrar ese ciclo en mi vida y decido recibir y aceptar ese nuevo ciclo en Cristo Jesús que tú ya has preparado para mí a partir de hoy. Oro, Dios, para que tú me guíes y me orientes y me lleves en tu verdad, en tu plenitud, en tu palabra, en tu propósito, en tu llamado. Oro, Dios, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hoy oro, Señor, que tú lo guíes y lo lleves a cerrar esos ciclos. No sé qué ciclos serán, Señor. No sé si es uno o son 2, 3, varios ciclos que los pueda cerrar en su vida, Señor, para que empiece un ciclo nuevo. Ese ciclo nuevo que tú has preparado para su vida, Señor. Hoy oro. Revélate, amado Espíritu Santo. Habla a su espíritu, habla a su corazón, habla a su mente, Espíritu de Dios, y dale convicción y claridad cómo debe cerrar este ciclo y empezar un ciclo nuevo en su vida a partir de hoy. Oro, Dios, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y terminamos con el tiempo, la prédica de la palabra de la ofrenda y del diezmo. Que el Señor hoy nos hable a través de esa palabra, el diezmo y la ofrenda, para entender el por qué es importante darle al Señor lo que es del Señor. Como dijo Jesús: al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Continuemos, bienvenidos.